Suscríbete a nuestros canales, Verónica Recia en YouTube, Verónica Recia 2 en Twitch. Danos siempre tu like. Para colaborar desde Argentina, podés hacerlo con nuestro alias bancario crite.periodístico. Desde el exterior, a nuestra cuenta en PayPal, paypal.me/Verónica Recia. Sumate a esta gran familia. Te esperamos. Gracias por estar ahí. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Verónica Recia y hoy tenemos psiconoticias con la licenciada Romina Cáceres. ¿Cómo estás, Romy? Hola Vero, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Qué tole que se armó con lo de Bad Bunny, que estuvo en el Super Bowl, qué sé yo, pero fue tanto que Ujú. fue tendencia en las redes sociales, pero fue más tendencia porque los entredichos entre él y el presidente Trump, vamos a estar hablando después de eso, Mm. pero vos sabés que también mucha gente que hablaba de Bad Bunny, que estaba en el Super Bowl y todo lo que ya conocemos, este es el momento en el que él, no sé si empieza el show o lo termina, no lo vi, pero sí leí sobre las repercusiones. Mucha gente hace referencia en las redes a sus letras, como por ejemplo este cartel, Ujú. que hay una parte que dice, eh, bueno, no sé si repetirlo, porque tengo miedo que me vaya a decir algo de Mm. la plataforma, pero son, mejor por lo menos no lo digo, porque habla de dedos en el O, en el TOT y todo eso, así que Eh, mejor lo dejamos ajá, ahí. Y se armó, sí. viste, por ese lado también. Y como nosotras hoy vamos a hablar de cómo hablar de sexo con los niños y con los adolescentes, y acá tenés una red Ujú. desventaja por parte de los papás, ¿no? Porque lo que los papás no hablan, lo consumen en las redes. Exactamente, Vero. Mira, hay algo importante a entender. Para hacerlo lo más objetivo posible, a mí me gustaría hablarlo en términos puramente biológicos, ¿sí? ¿Por qué? Mm, Bueno, evitando el tema moral. Podríamos tranquilamente hacer un análisis moral, por supuesto, ético también. Pero me parece más interesante, incluso para hacerlo lo más objetivo posible y que este mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de personas, dejarlo únicamente en el aspecto biológico. ¿Qué pasa con la sexualidad tan explícita y qué es lo que en realidad, a dónde apunta este tipo de estructura musical y este tipo de mensaje? Nosotros somos mamíferos, ¿bien? Pero no somos cualquier tipo de mamífero. Somos un mamífero que tiene corteza prefrontal, es decir, que pensamos, planificamos el futuro, tenemos conciencia de nosotros mismos, nos preguntamos por el sentido de la vida y tenemos metas distintas a cualquier otro animal mamífero. ¿Qué pasa? Este tipo de música, que tiene una estructura musical, menos compleja, podríamos decirlo en términos musicales, hay muchos músicos que hablan de esto en redes sociales, que no tiene capacidad de armonía, que solo apunta a un ritmo base que se repite constantemente, a letras muy también muy cortitas y pegadizas. ¿Y qué pasa? El condimento que hace que esto pegue mucho más, que apunta a nuestro cerebro mamífero, que lo tenemos, por supuesto, pero es una parte de nuestro cerebro, que es la parte límbica, la parte donde llegan estas letras sexualizadas. Yo te voy a explicar esto porque, ¿qué pasa? Si este tipo de canciones solo lo consumiéramos adultos, el debate sería menor. Pero ¿qué pasa? Este tipo de canciones lo bailan los chiquititos, perrean. ¿Y qué pasa con el perreo? ¿Sabes que había una imagen también que circulaba de los bailarines de Bad Bunny en el escenario con escenas muy explícitas de perreo, ¿viste? Entonces el baile, bueno, aparte de toda la cosa, ¿viste? De lo latino y demás, en realidad hubo mucha controversia. ¿Por qué? Porque, bueno, se puede debatir si es de dónde viene esto de lo latino, del reggaetón y demás, y qué implica realmente la música latina. Pero ¿qué pasa? En los mamíferos, particularmente en los primates, ¿sabés cuál es la dinámica, el ritual de apareamiento de los primates? a ver. Las hembras mamíferas mueven su cola, que en época de apareamiento se hincha, y la exponen a los machos, con unos movimientos que llaman la atención del macho a partir de las feromonas y las hormonas que se segregan, pero es ese movimiento, el mismo movimiento del perreo, es un ritual de apareamiento de muchas especies
de primates mamíferos. Es decir, el ritual de apareamiento se traslada a la música y por eso es que pega tanto. Pero ¿qué pasa? Cuando uno expone a un niño a este tipo de dinámicas, primero es eso, uno está exponiendo a un niño a que incorpore en su baile una dinámica de apareamiento primate mamífero. Que hay una parte de nuestro cerebro, Vero, que lo registra y que no está capacitado, obviamente, para procesarlo, la información a ese niño, ¿no? ¿Por qué? Porque llama la atención, incluso a adultos. Es como que hay una contradicción muy grande. Ahí está la imagen. Esta fue la imagen que circuló en redes. ¿Y qué pasa? Viste que se armó también un debate porque toda la línea conservadora de Estados Unidos, bueno, salió a hacer como un Super Bowl aparte. ¿Por qué? Porque, bueno, hablaban de estas letras muy sexualizadas. Pero ¿qué pasa? Pega tanto porque apela a una hipersexualización, porque es constante y repetitivo a partir del ritmo que engancha mucho, porque es como un ritmo bien basal, ¿no? Pega Sí, mucho por eso. Pero ¿qué pasa? El tema es que apela únicamente a esta parte mamífera en sobreestimulación con otras áreas de nuestro cerebro. Hay otro estilo de música que estimula, por ejemplo, la música clásica estimula todo nuestro cerebro. Hay una interconexión maravillosa, en cambio, este tipo de música no lo hace. Es distinto el funcionamiento. Y segrega y genera, perdón, una reducción de nuestra sexualidad y de la sexualidad en general a solamente esta parte bien animal. claro, digamos, baja este ritual sexual, digámoslo así, de los Sí, mamíferos, que exacto, para ellos, al no tener esta corteza prefrontal que a nosotros nos diferencia del resto de los exacto. mamíferos, entonces es un acto sexual biológico de los mamíferos que se ve representado ahora en la cultura del ser humano a través de estas canciones, digamos, con un ritmo muy, muy pegadizo. Es cierto cuando vos decís, a veces muchos conocemos el ritmo y no tenemos ni idea de las letras, no las escuchamos a nivel consciente, eso también, ¿no? Es una cuestión. Exactamente, la mayoría de las veces no las escuchamos, pero eso no quiere decir que no tenga un efecto. Toda la psicología detrás de los mensajes subliminares, de la estructura de cómo nuestra parte menos consciente de nuestro cerebro registra estos mensajes, bueno, eso se utiliza en la publicidad, en la propaganda, etcétera. También en la música. Vos sabés que el debate, a mí me interesa aportar esto. Hay una misma denuncia con esto de la distorsión de la música real, que por esto del eslogan de la música latina y que en realidad Bad Bunny hace un aporte y un reconocimiento de la cultura latina con el hip hop en los Estados Unidos. La industria musical, que en realidad es una industria así manejada por unos poquitos como siempre, hizo lo mismo con el género latino en la música afroamericana. Vos sabés que en los años 70, 80, el hip hop surge como un movimiento de la cultura afroamericana que intentaba reivindicar los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y a partir de los 90, cuando es tomada esta industria del hip hop por la gran industria, que son estas grandes empresas, de alguna manera se prostituye y hay una degeneración. Ahí es donde surgen las letras altamente sexualizadas, con una tendencia materialista, es decir, hay una degradación cuando la industria, la gran industria, toma estas fuentes musicales que sí son autóctonas y son naturales de estos grupos y las degenera. Esto mismo sucedió con el reggaetón, que degenera ciertos ritmos latinos y de alguna manera los degrada, porque, como te digo, musicalmente hay una degradación, en las letras hay una degradación, y lo que se propone es una reducción de nuestra sexualidad. ¿Por qué te digo una reducción? Porque que nosotros seamos mamíferos, pero tengamos una corteza prefrontal, hace que ya nuestra sexualidad no sea igual que la de un primate vero. Lo que pasa es que cuando hay una exacerbación de nuestra tendencia más primitiva, nos olvidamos de eso, porque cultivar esto requiere mucho trabajo y mucho entendimiento. Por ejemplo, A ver, sí, decime, ¿qué me ibas a preguntar? Que me interesa porque saber qué duda. Porque quería, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero si yo soy una mamá y tengo una hija o un hijo muy pequeñito, y no sé, empecemos, ¿cómo,
¿Cuándo un niño empieza a hacer preguntas que tienen que ver con el sexo a los Excelente. padres o a los profesores? ¿Cuándo esto ocurre en general? Excelente, Vero. Solitos empiezan a preguntar. Por lo general, la primera investigación que está en la cabecita de los niños es sobre la diferencia sexual, que en general suele empezar a pasar a partir de los 4 años. A partir de los 4 años, los Bastante niñitos, temprano. sí, bastante temprano, pero recién solitos, porque ven a un hermanito cambiarse o porque tal vez están en una guardería y ven a otro niño, por ejemplo, si es una niñita, ve que el nene tiene pene, automáticamente ahí empieza a decir, bueno, entonces hay algo distinto que mi propia biología. Pero ¿qué pasa? Recién ahí empieza a tratar de entender solito, a ver, ¿cuál es la diferencia entre entonces nenes y nenas? Bien, pero esto va en contra de lo que se propone hoy, Vero, porque hoy te dicen que un niño hoy a los 3 años, 4 o 5, ya puede decidir si es del sexo opuesto. Es una locura, Claro, claro, cuando en por eso realidad yo quiero recién, que sí, les hables a los papás para que empiecen a sentirse orientados, porque me imagino que deben estar bastante confundidos, totalmente. para no generar confusión, valga la redundancia, en sus hijos. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que hace un niño generalmente que tiene que ver con el aspecto sexual a los padres o a los maestros? Bueno, primero esta, la diferencia sexual. Bueno, ¿por qué este nenito tiene un pene? Porque yo no lo tengo. Esa es la primera pregunta, explicarle la diferencia sexual. Por lo general, Vero, y no por lo general, como regla, debería ser el niño quien guíe su propia investigación y el padre responder siempre con la verdad, por supuesto. Pero el niño es quien solito va guiando esa investigación, preguntando las cosas que le generan duda. Recién, más adelante, cuando ya va desarrollando más su estructura cerebral, recién a los 9, 10 años, naturalmente, no inducido, porque ahora vamos a ir viendo qué sucedió, sobre todo desde el 2020, naturalmente el niño recién a esa edad, en la prepubertad, empieza a interesarse por ya la incipiente, el incipiente asomo hormonal, empieza a preguntarse por, bueno, de dónde vienen los niños, cómo nacen, de qué es lo que sucede detrás del ciclo reproductivo. Pero ¿qué pasa? Bueno, te vamos Sí, llevando, vamos creciendo con esta eso. criatura, digamos. Le pregunta a la mamá o al papá cuál es la diferencia entre, o qué es el pitulín de los chicos. Imagínate la pregunta que quieras. ¿Cómo tiene que responder el papá? ¿Con la Bueno, verdad? con ¿Cómo la vas verdad. respondiendo? A ver. Los nenes tienen pene, las niñas tienen cola, vagina, como le quieran llamar. En realidad, vos fíjate que hay algo muy interesante, Vero, para entender la diferencia sexual. Viste que los niños tienen su sexualidad ahí, externa a su cuerpecito. Ellos la pueden ver, la pueden tocar, pueden sentir la diferencia. Una niñita no tiene eso. Ahí ya tenés una dificultad más para la niña en su sexualidad. Porque recién en la pubertad se da cuenta que hay una estructura interna ligada a la reproducción que es independiente de su estructura, por ejemplo, de la uretra, que es donde va a ser pis. Todo eso lo tiene que descubrir la niñita y le lleva un trabajo. El niño no, el niño ya tiene esta cosa como más fácil. Bueno, entonces hay que explicarle, obviamente no hay que explicarle esto cuando son chiquititos, esto recién cuando va llegando la pubertad, explicarle, bueno, internamente qué sucede, por qué es que la mujer tiene este sangrado después, que le posibilita tener hijos, cómo es la A reproducción, ver, cómo son pero los procesos ahí. vamos por partes. La nena le dice a la mamá, ¿por qué yo no tengo pene como Juancito? ¿Qué respuesta le Sí, tiene que dar la mamá? Porque, viste, están muy desorientados los papás. Por eso voy a estas preguntas muy prácticas, Romy. está ¿Qué muy bueno. respuesta le tiene que dar la mamá a esa nena Bueno, que siente que le falta algo? bueno, ahí te pusiste muy freudiana, porque Freud diría que ahí aparece la amenaza de la castración en las No, niñas, pero ella ve que no que lo tiene, o por ahí no es siente que le falta, pero ve la diferencia ahí. ¿Qué le responde la mamá? bueno, primero, le responde que somos distintos, que tenemos partes íntimas distintas. Ahí sí ya entra la educación sexual de un padre que tiene que indicarle que eso es parte privada, que no puede tocarse en público y que tampoco puede, porque viste que los niños explorando, porque sienten medianamente placer en esa zona, entonces a veces pueden tocarse los niños, entonces les decís que no, que se tienen que tocar en privado para generar este efecto psíquico del límite, el límite interno y el límite externo. Entonces yo esto no lo Ah, qué muestro, interesante no eso, lo sí. muestro
Si un niño se Exacto. toca, a decirle, bueno, pero hacerlo en privado, porque no está bien hacerlo en público. Igual que cuando le No, enseñas a un nene, no sé, a no tirarse gases en público, a no meterse el dedo en la nariz, es lo es mismo. lo mismo. Pero esto, Vero, va en, que es sentido común y básico, va en contra de todos los programas de educación sexual, lamentablemente, que baja la ONU con la UNESCO a todos los programas que tenemos hoy en día. ¿Por qué te digo esto? Porque primero, promueven en los niños un límite difuso entre su intimidad y entre lo exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque exponen al niño a que haga público un rol de género. Ya tenemos una contradicción. Primero le dicen, nadie puede tocar tus partes privadas, pero después le dicen que exponga su intimidad y que exponga que él, públicamente frente a otros compañeritos, como hay muchos manuales de educación sexual, estos juegos de roles donde el niño le enseña a hacer que se manifieste como una niña y a la niña que se manifieste como un niño. Primero, promoviendo estereotipos absurdos de género que no están basados en ciencia. Y segundo, evitando las reales diferencias, explicarle a un niño las reales diferencias sexuales que sí tienen sustento biológico, como vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, Ajá. las niñas tienen un determinado comportamiento y una forma de aprender y los niños tienen otra. Eso también es importante. Bien, otra pregunta muy importante para ubicar a algunos papás que tengan dudas y que tengan esta referencia tuya, que pueden estar de acuerdo o no, pero que sea el consejo de la licenciada Romina Cáceres. Sí, Llega la nena y le dice a la mamá o al papá, yo quiero ser varoncito, o llega el nene y le dice, yo quiero ser nena, o el nene quiere disfrazarse con una pollera y la nena quiere disfrazarse, no sé, como lo que estereotipadamente hablando podría ser un varoncito, ¿no? Con pantalón, con camisa, lo que sea, no importa. ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden reaccionar los papás frente a esto para no sentir que limitan tal vez la creatividad del niño? Porque por ahí no fue que el maestro le dijo algo, pero sienten esto, no lo sé, vos decime, Romy. ¿Dónde ubicamos a los papás con este ejemplo muy, pero muy práctico y muy, muy habitual, me imagino yo? bueno, primero, si ese niño o niña tiene menos de 9 años, yo apuntaría más a la madre, te digo la madre porque en la mayoría de los casos son las madres las que inducen esta idea por ideología. Mm. Eso es lo que yo he visto en la mayoría de los casos de todo lo que he venido investigando en estos tiempos. Es decir, la madre es la que impone al niño, parasita la idea en el niño, la idea de que está en el cuerpo equivocado y que en realidad tiene una disforia de género y ya lo empiezan a transicionar. Eso primero. Perdón, Para perdón. Y si no está en un cuerpo equivocado, si no siente eso, sencillamente dice, me quiero poner una pollera para disfrazarme, es por ejemplo, eso no hay no pasa ningún tipo de problema, eso no hay nada, ningún está. tipo de problema. Pero es Espera, ¿pero importante por qué? aclarar esto. A ver, dale, dale. ¿Pero por qué, Vero? Mira, hay un psicólogo que estudió lo siguiente. La principal diferencia entre niños y niñas psicológicamente es la siguiente. Esto desde el nacimiento, ¿eh? No es aprendido, no hay cultura, no hay programación cultural, no hay religión, no hay nada. Desde que nacemos, chiquitititos, recién nacidos, recién salidos del horno, niñas prestan atención a los rostros humanos, prestan atención a eso, más atención. Y los niños a los objetos en movimiento. Esta es una regla que se mantiene. Eso hace que los niños en la escuela, varones, aprendan en movimiento, les llama la atención el movimiento, por eso les cuesta más quedarse quietitos. Otra diferencia, maduran su corteza prefrontal posterior a las niñas, por ende tienen menos capacidad de control de impulso que las nenas, por eso las nenas son más quietitas y pueden prestar más atención y quedarse más tiempo, y los niños no. Las niñas aprenden con interacción humana, por eso les prestan atención a los rostros. Cuando juegan, por más de que vos le des un camioncito a la nena, por ejemplo, no es que el camión sea un juego sexualizado, no, o de especialización sexual. Es que la niña cuando agarra un camioncito, ¿sabés lo que hacen las niñas en promedio en todo el mundo, en la selva, en la China, en Argentina? Le dan de comer. Mm. ¿Y sabés lo que hacen los nenes con una muñeca en la China, en Japón, en la selva? La despedazan, la chocan contra la pared a ver qué le pasa a la muñeca cuando choca contra la pared. O la Quieren convierten ver en qué pasa Superman, ¿no? con En el un movimiento, superhéroe, se digo. interesan por exacto. Pero por lo general, viste que los niños tienen esta cosa de ver cómo se arman las cosas y las niñas tienen esta cosa de nutrir, de interesarse por lo humano, por lo vivo. Esa es la principal diferencia sexual. Entonces,
Teniendo en cuenta eso, uno puede descartar todas las otras cosas que sí tienen que ver con cultura, colores, ropa, eso todo fue cambiando a lo largo de nuestra especie. No, claro, antes los hombres eran los que usaban el pelo largo, y eso era una señal incluso de potencia sexual, los hombres, ¿no? Antes, en claro, distintas culturas. Eso fue variando, pero lo que no fue variando fue esto que yo te acabo de compartir, Vero, desde que nacemos. Las niñas se interesan por lo humano y por lo vivo, y los niños por el movimiento, por los objetos, y esa es la razón por las cuales históricamente en todos los países las mujeres cuando tienen la oportunidad de elegir estudian carreras humanas y los varones estudian ingenierías o carreras en regla general ligadas a los objetos. sí, bien. Es el motivo. Entonces, sigue creciendo esta criatura y llegamos a los 3, 4 añitos, empiezan a preguntar por qué yo soy distinta a tal o cuál es la diferencia. Los papás tienen que hablar con la verdad, tienen que usar los términos biológicamente ya conocidos para hablar de las nenas y de los nenes como debe ser, digamos, un pene, vagina, todo absolutamente. Después va creciendo esta criatura y dice, bueno, me quiero poner una pollera para disfrazarme, siguen siendo niños, no pasa nada, que los padres no sientan ningún tipo de, ya se le está despertando una iniciativa sexual, no, forma parte del juego. El ¿Cuándo juego. empezar a tomar estas situaciones con más, yo diría, con más atención por parte de los papás? ¿A qué edad los chicos sí ya empiezan a definirse sexualmente en un nivel biológico y cultural? A partir de la pubertad. Es a partir de la pubertad que todo cambia. Ahora vamos a ir viendo las noticias que trajimos porque son muy interesantes para ver la distorsión que hay hoy. Pero vos dijiste algo muy importante, Vero. Vos dijiste, no le presten atención si un niño, un varón, se pone una pollera. Excelente eso. ¿Por qué? Porque si vos como papá tenés este registro claro, no vas a seguir la locura que se plantea hoy en día de que a partir de un estereotipo sexual declares una disforia de género, que es lo que se está haciendo hoy. Si a vos te gusta como chica jugar al fútbol, te gusta cortarte el pelo corto y te gusta esto, ahora de repente tenés una disforia de género, Vero, o tenés un malestar con tu cuerpo que en realidad es parte de la pubertad de las chicas universalmente en todos lados. Es una locura, es un sinsentido. Hoy en día se diagnostica en el sistema público y se le da hormonas a los niños, promoviendo un sistema sexista y cayendo obviamente en una contradicción absoluta, porque esto no se Sí, sostiene bajo ningún punto de vista no, lógico. ¿cómo le Vos vas a fíjate dar lo que hormonas a un niño totalmente sano? Es lo mismo que es una mutilarles partes de sus cuerpos, ¿no? es Claramente que no. Pero para llegar a eso, me parece que está bueno este procedimiento que estamos haciendo. Romy, recién me decías que íbamos a ir viendo las noticias, estas acá las sí. tenemos, preparaditas. Bueno, Debe ser. pero para terminar la idea del Sí, dale. perreo, con esto de la controversia de Bad Bunny, ¿por qué la industria, y esto me parece también pertinente en tu programa plantearlo, por qué la industria, ¿sí? Ahora con Jeffrey Epstein, viste que salieron todos los músicos que desfilaron por la isla de la perversión. ¿Por qué la industria musical se empecina tanto en difundir esta sexualidad hiperestimulada? ¿Viste lo que Sí, hablábamos en el programa anterior, Vero, respecto de la pornografía? Que la pornografía induce la idea errónea que le hace más daño a la mujer siempre, porque le induce la idea errónea a los hombres y a las mujeres de que las mujeres siempre tienen que tener un deseo, de que siempre que tienen que estar disponibles. Bueno, otra pata de esta distorsión que tenemos hoy en día es la música, porque induce la idea en la cultura popular de que siempre las mujeres van a estar con una edad determinada, se van a ver de una determinada forma, solo ese estereotipo hipersexualizado, hiperestimulado, donde las mujeres se muestran sexualmente disponibles, como con sí, poses sugerentes, imitando el ritual de apareamiento de un mamífero, moviendo la cola para que vengan. No, estamos hablando de un ritual de apareamiento que se promueve como sistemático y como hegemónico en el sistema musical que tenemos hoy, está por todos lados, está en Spotify. Esto tiene mucho dinero detrás. ¿Por qué? Bueno, si analizamos la línea de Epstein, Vero, vemos de que poner a un niño a perrear haciendo o replicando una dinámica o un ritual de apareamiento mamífero
teniendo en cuenta el contexto de perversión de la isla de Epstein y que todos los grandes magnates de la música van ahí, cierra por todos lados, porque no es noticia nueva que todas estas imágenes que se utilizan en Internet, que los padres muchas veces suben inocentemente, terminan en la deep web, en manos de estos perversos. Sí. Mira, quiero compartir, Romy, esto no me lo mandaste vos, a ver si lo tengo en castellano. Dame un segundo. Sí. Sí, ahí va, para que lo pongo de cero. Tiene que ver, yo no me quiero adelantar, pero tampoco quiero que se me vaya todo el tiempo, porque son temas para hablar así, a este ritmo, no lo vamos a adelantar. A ver. Llegaremos hasta donde llegaremos, pero no vamos a ir. Quiero, quiero que escuches esto, porque me pareció súper para el caso, mira. A ver, para. Realmente impresionante, una campaña de publicidad, porque de repente ya no hablamos de prostitución, de repente eran creadoras, los puteros eran suscriptores. Ahí te lo pongo desde el principio que estaba sin volumen. Está hablando de OnlyFans. Ojo, OnlyFans. Ojo con OnlyFans, que tiene mucho que ver con todo esto. Ahí le vamos a poner, ahí va. Pero lo que logró OnlyFans fue algo realmente impresionante, una campaña de publicidad, porque de repente ya no hablamos de prostitución, de repente eran creadoras, los puteros eran suscriptores y los proxenetas eran empresarios. Las niñas que entraban en prostitución eran niñas pobres, eran niñas migrantes, eran niñas que no tenían otra cosa. OnlyFans logró convertir a las chicas de la clase media en prostitutas. Y eso yo creo que es la gran diferencia. Porque el que compra en OnlyFans no quiere una víctima de trata. A lo mejor sí que es una víctima de trata igual, pero la ilusión que compra es que es una estudiante, es alguien de la clase media, es una chica guapa que se hace operaciones. Entonces logró también convertir a una generación de varones, la generación X, que nunca iba a ser puteros, en puteros digitales. Y eso genera una ilusión de normalidad, una, digamos, banalización o sensación de que eso es algo normal. Y eso está trayendo a un perfil nuevo de mujeres que hasta ahora no habían entrado en la pornografía convencional y que vienen atraídas por esa ilusión de que es libre elección y de que es algo normal. Ahora, escuchen con atención esta parte, Romy, que a mí nunca lo había pensado así, muy interesante. Ya que he estado compartiendo este tipo de imágenes y no he obtenido ningún beneficio, voy a entrar aquí que al menos me van a pagar. Y muchas dicen, si yo ya me he sentido prostituida a lo largo de años en mis relaciones de pareja, por ejemplo, sin reciprocidad, por esto del ghosting, las dificultades que hay de encontrar una pareja con una idea del compromiso, sobre todo durante la veintena, pues muchas mujeres declaran esto, ¿no? Que si ellas ya se han sometido a todo tipo de prácticas degradantes en su vida sexual, no les supone nada demasiado novedoso dar un pequeño salto hacia la monetización de contenido sexual. Al menos eso es lo que recabé, ¿no?, en las entrevistas que hice a mujeres que entraban en OnlyFans. Exactamente, exactamente. Vero, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, quiero hacer una reflexión con vos. Primero, antes de la anticoncepción hormonal, antes de la revolución sexual, antes, ¿sí? Vos ponete la sexualidad antes. ¿Cómo era la dinámica sexual? ¿Cómo estaba marcada la dinámica sexual? La mujer, es que ahí sí acertó Darwin, igual que en otras especies mamíferas, ahí sí aplica un código medianamente compartido, pero vamos a ver cómo se diferencian en los humanos. ¿Qué hacía la mujer? Como una relación sexual equivale a un potencial embarazo, porque no tenés anticoncepción química, si bien hay registros antropológicos de que había supuestos preservativos con intestinos de animales, eso no era una regla generalizada. Esto antes de la anticoncepción, un embarazo, una relación sexual era igual a un embarazo para una mujer. O sea que si yo puedo arriesgar mi vida, porque la mortalidad materna por los partos era altísima, si yo puedo arriesgar mi vida en un embarazo, por lo menos necesito que el hombre, ¿qué? Me entregue cosas a cambio.
El sacrificio y la evolución de nuestra especie, Vero, siempre estuvo en manos de las mujeres. Las mujeres históricamente eran las que ponían a trabajar, ponían pruebas difíciles. Es la historia de Romeo y Julieta, es la historia de tantas epopeyas, para que el hombre le diera cosas a la mujer, asegurándose de que si ella queda embarazada, tenemos un equipo que trabaja en conjunto, al unísono, la reproducción. La mujer fue la responsable históricamente como especie de que nuestra especie progrese, evolucione. Entonces, este tipo de letras lo que hace es distorsiona incluso la dinámica biológica más elemental que la tienen los mamíferos, y es que la hembra, antes de poner el huevito, hace que en los pajaritos, hace que el macho construya el nido primero. Hasta Claro. en otras especies no mamíferas se da. Entonces, esto es muy interesante. Con todos los cambios sociales, tecnológicos en nuestra sexualidad, la mujer ha perdido esa capacidad que era lo que hablábamos la otra vez del no, el poder del no. Si yo te digo que no, No, pero hasta y el es peor, matrimonio, por Ronnie, ejemplo, claro, cuando exigimos eso, hoy en día, si quisiéramos exigirlo, digo, se nos tilda de materialistas. Fíjate vos, ¿no? La mujer que le exige al hombre esa contención, que es materialista, digamos las cosas como son, no está bien vista. No, no no, es no, una no es manera de materialista. progresar. A ver, No, no es materialista, Vero. Es un código biológico de supervivencia. Y no es solo, a ver, no es solo un código biológico. Es también parte de nuestro código como humanos. No es materialista porque el animalito no es materialista, Vero. El pajarito que la hembra le exige que construya el nido, no tiene la superficialidad del consumo materialista como tenemos los seres humanos, pero tiene el mismo sistema de cooperación intersexual entre hembras y machos, que trabajan en y conjunto además para que la también cría. Sí, que me digan los hombres que están escuchando ahora el vivo, el hombre también se siente muy orgulloso de él mismo cuando puede ofrecer este tipo de tranquilidad, ¿no? A la mujer. Ellos son proveedores natos. Se sienten bien exactamente. en este rol, ellos sienten que por lo menos en lo básico cumplen, ¿no? Exactamente, tiene que ver con la estructura más elemental. Y acá, esto que estamos haciendo, Vero, no es moralismo. Esto no es moralismo religioso, esto es biología pura. Y la clave está en que no importa si a mí me guste o no me guste, si a vos te guste o no te guste, si al que está escuchando le guste o no le guste lo que estamos diciendo, esto es algo que nos afecta sí o sí. Cuando no lo entendemos, sufrimos. Si sufrimos, tenemos síntomas mentales. Ahí vamos a ver por qué tenemos hoy los síntomas que tenemos. Pero a mí me gustaría decirte lo siguiente, Vero. La gran distorsión que tenemos hoy en día, ¿cómo podemos ver que estamos en incoherencia? A partir de la sintomatología. Vos sabés que hay una alta tasa de sintomatología mental en personas que tienen OnlyFans. Hay un alto consumo, incluso autodiagnosticado, de psicofármacos. ¿Y qué sucede? De vuelta, la mujer tiene en todos sus códigos biológicos el instinto de decir que no, de preservar. ¿Por qué? Sacándole incluso esto que es del sentido común de que una relación sexual es un embarazo. Cuando nos viene la menstruación, la menarca, las chicas, esto es algo importantísimo porque los hombres tal vez nunca lo escucharon así. Te cambia la vida. De repente, si antes ibas jugando, viste, por los árboles libremente, como a la par incluso de los varones, ya de repente hay un momento en el mes que ya no, porque te sangra, te duele, estás hinchada, te cambia el humor, estás malhumorada, tenés la personalidad distinta, ya lo que te gustaba no te gusta más, te sentís incómoda, te da vergüenza tu cuerpo. Encima tenés una parte del cuerpo que no conocías y ahora por ahí lo sangre encima, es todo una locura. La sexualidad femenina para la mujer, lo que natural e instintivamente siempre la mujer, sin instrucción incluso, hace, viste como la película esta de los dos nenitos que se caen en la isla, que fue muy criticada. Naturalmente la mujer se da cuenta que su sexualidad, ¿qué? Es más difícil que la de un varón,
que tiene más riesgos, que tiene más costos, por ende le exige más al varón, que al varón le cueste igual como a ella. Es como una Claro. lógica muy, Es muy más del evidente. Y también, y ya volvemos con los niños, no se preocupen que vamos a seguir creciendo junto con estos niños imaginarios. Y ya para cerrar esta parte de adultos está muy interesante. Así como el hombre se siente orgulloso cuando puede dar esta contención a la mujer, que puede llegar a tener que ver con una casa, con un auto para la comodidad, con el dinero para llegar a fin de mes, lo que sea, no importa. La mujer también se siente orgullosa cuando se pone linda para el hombre. Más allá de todo, ¿no? Hay ahí también un tema, por eso para las mujeres es importante estar arregladas. Ahora se nos han sumado un montón de otras cosas, pero la base, digamos, de sentirnos bien es sentirnos lindas. Exacto, exacto. Que es muy distinto, la belleza natural de la mujer va cambiando. Incluso Claro. en un mes va cambiando, que eso no es algo que se muestre en esta industria musical. La mujer, vos sabés que incluso dentro de la industria pornográfica, que en realidad es distinto, pero se pide un determinado estilo de cuerpo que, primero, no es común durante todo el mes en una mujer que no está bajo anticoncepción hormonal. Y segundo, obviamente que no es algo que se sostenga durante toda la vida, va variando. Entonces, mira, te voy a compartir un experimento con mariposas. Las mariposas macho, cuando les ponían, en experimentos en laboratorio, les ponían unas maquetas de hembras con colores que no existen en la naturaleza, con colores raros, combinaciones raras, los machos se iban detrás de estas maquetas que no eran reales, eran mariposas ficticias creadas en laboratorio, y cuando les ponían al lado de hembras que normalmente eran las con las que se apareaban, dejaban de aparearse luego de haber sido sobreestimulados con colores que no existen en la naturaleza. Ah, qué buen Eso es ejemplo. lo que pasa hoy en día a los hombres. Y a las Esta mujeres es una de también, las Romina, vemos hombres que son exacto, unos galanes divinos y después, viste, en la realidad, no es eso también. Mirá exacto, cómo nos exacto. manipulean desde el inconsciente, ¿no? Pues sabemos que la realidad es otra, pero las nenas, por lo general, que crecimos con estos cuentos de hadas del príncipe azul y toda esta situación soñada por un montón de nosotras, después, viste, te Exacto. das con la realidad que no es así, y eso, aunque parezca mentira, genera traumas muy importantes en la adultez femenina, ¿no? No sé si a los hombres le pasa Por lo mismo cuando no llegan a ser príncipes, por ejemplo, pero con las mujeres es sí, un temón. por supuesto, esto genera múltiple sintomatología por la distorsión de nuestra percepción. Ahora, te voy a contar la otra contraparte que no es tan difundida. Viste que todo esto es duramente criticado por la teoría de género y el feminismo en gran parte, ¿no? Entonces, como contrapartida al feminismo, que promueve, ¿no? Que bueno, que la mujer, esto en realidad son roles de género, esto que todos nosotros estamos diciendo, pero esto es sexismo, esto es una cosa, biologicismo, reduccionismo, bueno, no, en realidad estamos acá siendo objetivos al 100%. Pero ¿qué pasa? Hay otro movimiento que surgió en los últimos 20 años, es la Red Pill para los hombres, o los hombres que van por su propio camino, los MGTO, son las siglas en inglés. Y el referente máximo de esto es Andrew Tate, que es como históricamente hay una distorsión de la feminidad, que es lo que estamos viendo acá con esto de la hipersexualización, con no entender cómo son los rasgos femeninos, con entender de que lo femenino tiene mucho poder y hay que aprender cómo utilizarlo y hay que enseñarle a las niñas cómo se ve el poder femenino, también hay una distorsión en lo masculino. Entonces aparecen estos líderes falsos, como no hay padres ni líderes ni hombres verdaderos, aparecen estos líderes falsos como Andrew Tate, que enseñan una masculinidad ridículamente distorsionada. Es como, Claro. viste, el estereotipo de Johnny Bravo, el dibujito este que aparecía todo el musculoso así, viste, y que siempre estaba encarando minas, viste, el dibujito. Bueno, así es Andrew Tate, ¿no? Promueve esta cosa como de tener varias mujeres, bien al estilo regresivo de la masculinidad, esta cosa el harem de mujeres que hay en el Islam, que se pueden tener varias mujeres, que la mujer tiene que ser sumisa, que el hombre tiene que ser dominante. O sea, hacemos una regresión. El feminismo y el movimiento de la Red Pill
son movimientos antagonistas, pero que promueven el mismo tipo de ideología extremista que en realidad terminan por destruir. ¿Y en qué quedamos? Por En las letras separarnos de más. Bad Bunny. Claro, y por la idealización engañosa. Bueno, a ver, pará, Exacto. no nos vayamos, entonces estábamos hablando de cómo un papá y una mamá van orientando a un adolescente con esas primeras preguntas que tienen que ver con los aspectos sexuales y todo como la industria de la televisión y de la música ocupan lugares que si los papás deciden callar, lastimosamente van a ser cubiertos o por el celular con estos contenidos o por los contenidos de los colegios que últimamente hay mucha polémica respecto de hasta dónde puede un docente hablarle a tu hijo de sexo, ¿no? No nos vamos a meter de eso de lleno porque ya se habló un montón, pero sí como papás, ¿dónde hay que poner el punto de atención? Me estabas diciendo recién, bueno, cuando llegan a la adolescencia, a la pubertad, Sí, hay que sí. empezar a hablar distinto. Entonces yo te pregunto, esto le ha costado mucho a los padres, yo de hecho no hablé de sexo con Mm, mis padres. ¿no? Ahora, no, Yo tampoco. yo tuve, Lamentablemente. mira vos la experiencia que voy a contar, porque me imagino que por la que muchas mujeres habrán pasado. Yo en un momento ya era grande, te estoy hablando, no sé, como 25 años, ¿no? Grande, bueno. Y tenía un atraso menstrual y yo estaba muy preocupada realmente, pero como no había hablado de mis padres nunca de este tipo de cosas, era un tema que, viste, yo Mm, lidiaba con él de la mejor manera que lo podía hacer, estaba cursando en la universidad, rindiendo exámenes, y la verdad que lo único que me preocupaba era ese tema, porque cuando pasa la carga de la preocupación y de toda la angustia, primero la vive la mujer. Y un día mi papá me dice, porque eso éramos muy culo y calzón, mm, y yo estaba enojada con todo el mundo porque por eso que me pasaba estaba realmente muy preocupada, y me dice, ¿qué te está pasando? mm. Mi papá advirtió la Mirá, situación mirá vos. y mira, estábamos en una estación de tren, él me dice, yo te acompaño a tomar el tren, y ahí aprovechó para preguntarme, es más, me acompañó para preguntarme. Y cuando me pregunta, yo le digo, tengo un atraso. La cara de mi viejo casi se cae del andén. Me acuerdo que se quedó mirándome, Ujú, mudo, ujú, y yo ujú, me imagino que él procesaba a ver qué hago con esto que me acaba de decir mi hija. Y, y me acuerdo que hubo un silencio que ninguno de los dos quiso romper, además, porque no teníamos mucha confianza. Y él me dice, después de un tiempito, por suerte antes de que llegue el tren, me dice, hija, lo que vos decidas, yo te voy a acompañar. Mm, qué bueno. Qué Muy, genio tu papá. muy bien. Un genio, pero me imagino que se la había arreglado el culo. Yo me subí al tren y me fui tranquila. Exacto. Realmente éramos de pocas Mm. palabras con mi viejo, pero siempre decíamos lo justo, ¿no? De un lado y del otro. Y después de esa situación, a los 3 o 4 días, seguíamos en la misma, pero él todos los días que me veía, me miraba y me hacía así con la cara. Y me decía, ¿no? Y yo le decía, no. Bueno, y seguía caminando. Nunca más se habló del tema, pero había una suerte de contención que Exacto. era por ahí lo justito, pero para mí fue el Mirá vos. mundo. El Exacto. mundo. Y ni te cuento cuando me vino, llamé por Exacto. teléfono y le digo, me vino, ay, por Dios, dice. Qué genio tu viejo, me Pero muero. vos sabés que esto le pasa al adolescente. Digo, esta es una anécdota que a mí me pasó de mayor, digo, pero le pasa a muchos adolescentes. Ujú. ¿Qué tienen que hacer los papás que no tienen este diálogo con sus hijos porque les cuesta, porque les gana, les gana el celular, les gana el colegio, les ganan las propias amistades de los chicos?
¿Cómo tienen que Ajá. sentarse con sus hijos y hablar de estos temas? Porque siempre llega, y que nos diga acá el público que nos está escuchando y con mucho respeto, siempre llega un momento en que uno va a tener ese despertar sexual o la primera vez, como se le suele Sí. decir, y la mayoría de nosotros llega con cero información, ¿no? Y me parece que Ujú. acá hay algo que hay algo que los papás ya es un lugar que van a tener que tomar porque se les ha escapado por completo. Bueno, esto es muy importante, Vero. Sí, que ahí que estamos conectando ya con la noticia de la pubertad precoz, porque Sí. ahí viene de la mano con esto que vos decías. Em, Ahí estamos viendo la noticia de que a partir del 2020, esto es muy característico y lo voy a tomar para responderte, Vero. A partir del 2020 hubo un aumento casi como, eh, a ver, depende del país, pero es como tendencia mundial, dependiendo del país, hubo desde un 400, 500% hasta un 4000% dependiendo del país. O sea, es una Mm, barbaridad de casos que aumentaron en niñas, de vuelta. Acá tenemos la clave de la educación sexual. No somos iguales, no necesitamos lo mismo y no nos afecta lo mismo el estrés sexual. Ahora vamos a ver por qué el estrés sexual es el causante de la pubertad precoz. Vos decías, ¿cómo le hablo a un niño en este mundo, donde tenemos esto, la era digital? La edad promedio, Vero, bajó desde el 2020 de la primera vez que los niños están en contacto. La edad promedio de la primera vez que los niños están en contacto con contenido sexual explícito en las pantallas bajó a 8 años. 8 mm. antes de que el niño empiece con su pubertad, ya empezó a consumir pornografía. Es una barbaridad. Eso es percibido por el cerebro de un niño como un estrés sexual, como el A ver, perreo. Pará, ¿qué como el perreo, pero qué es como el estrés perreo. sexual para el niño? Porque cuando yo vi La Laguna Azul, la película a la que vos hacías referencia, yo era muy chiquita y vos sabés que yo me quedé pensando, esa película donde estos dos adolescentes quedan solos en una isla paradisíaca, era Ujú. la Bruce Shields, ¿no? Era la Brooke actriz. Shields, Brooke Shields, Bueno, sí, 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 sí. cuando yo vi esa película era muy, muy pequeña y a mí me parecía un cuento. Nunca interpreté esta situación de la adolescencia y todo lo que... Nunca él lo había visto así hasta que hoy con esta charla vos me hiciste dar cuenta, mira, nunca me di cuenta de esto, pero tal vez no sé a nivel inconsciente. Entonces recién me estabas diciendo Exacto, justo eso. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte del cerebro del niño que cuando está perreando reconoce que eso está fuera de lugar. Es como que se le enciende un botoncito de ahí de alerta en su cerebro, aunque él no se dé cuenta. Después hay algo en su comportamiento que cambia. ¿Por qué? Porque eso está fuera de lugar. Eso no va ahí. Eso para el cerebro límbico de ese niñito que es inconsciente, lo registra y lo sabe que es un ritual de apareamiento. Sabe su cerebro límbico que eso es un ¿Y ritual lo de apareamiento. incomoda? ¿Eso lo incomoda al niño? Exacto, por supuesto que lo incomoda. Ni hablar, ya estamos hablando de que cuando un niño a los 8 años comienza a consumir contenido pornográfico, automáticamente eso es percibido como trauma sexual. Se encienden no uno, muchos botoncitos, pero particularmente en las niñas. A los niños les genera otra cosa, fíjate. Esta noticia de Infobae replica varios estudios, pero allá hay estudios con pruebas de laboratorio, con grupos control muy serios, que han descubierto la principal causa de la pubertad precoz en las niñas, diferencia sexual de vuelta, es el consumo de pantallas, pero no es cualquier consumo de pantallas, es el consumo de pantallas con contenido altamente sexualizado. De vuelta la hiperestimulación en los niños. ¿Y por qué en las niñas, Vero? Porque las niñas, cuando, de vuelta, de fábrica venimos con este sensor para detectar posible estrés sexual. ¿Por qué? Porque una relación sexual es igual a un embarazo y un embarazo es igual a la posibilidad de la muerte.
si yo estoy en un determinado contexto peligroso. Entonces mi cerebro lo sabe a esto y detecta 10 veces más que un varoncito el peligro sexual. Afecta de manera distinta. Por eso es que tenemos que educar sexualmente en biología, porque la biología ni siquiera es moral, es previa. Nuestro código biológico muchas veces acompañan a ciertos códigos religiosos, es decir, hay ciertos códigos religiosos que están en coherencia con nuestra biología. Podríamos en otro programa debatir cuáles son. Ya te digo que no es el Islam, pero hay algunos códigos religiosos que están en coherencia con nuestra biología. Pero esto es Mm, biología básica. Cuando hay estrés biológico, hay síntomas. ¿Y por qué hay más síntomas relacionados en las niñas en temas sexuales? Porque las niñas viven su sexualidad distinta. Entonces, ¿qué se le dice a un niño y a una niña respondiendo a tu pregunta, Vero? Primero se le enseña esto. Ojo que las niñas, como entienden que su sexualidad es distinta, se comportan instintivamente como más responsables en su sexualidad. Por eso es que las niñas son más maduras. Entonces, las niñas evolutivamente siempre marcan la línea de responsabilidad. Siempre, mm. por eso el no, el poder del no, porque la niña, como tiene mayor capacidad de darse cuenta y ya maduró más rápido que el varón, es la que dice que no. Por ejemplo, en esto, ¿no? En su sexualidad incipiente. Y hoy en día, con OnlyFans, en la educación sexual que tenemos, el sexo es libre, no hay A ningún ver, te riesgo. hago esta pregunta, Romina. ¿Puede un papá y una mamá, o el papá o la mamá, no importa, cada uno en su intimidad del hogar, sabrán cómo se va a sentir más cómoda esa criatura, sentar a Ujú. una nena de 10 años para tener la primera charla de educación sexual dispuestos Sí, a responder todos los padres, digo, ¿pueden o es muy temprano? ¿Es una perversión o no, es, no sé, vos decime? no, 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 allá a esa edad, por lo general, empieza con la prepubertad, ¿no? Pero hay algo importante. Sería una buena edad, digamos, para Sí, 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 sí. orientativamente, y con los Esa varoncitos edad lo está mismo. perfecta. Y con los varones exactamente lo mismo, porque ya le tenés que enseñar que las niñas en algún momento, con esto de la pubertad precoz, mucho antes, cambian. La diferencia, vos fíjate qué estupidez y qué ignorancia y qué daño se le hace a un niño cuando se le dice que todos somos iguales. Esto va en contra del sentido común, esto va en contra de la evolución de cualquier tipo de sociedad. Esto hay un antropólogo que dice, cuanto menos regulación sexual hay, la sociedad tiende a involucionar y en poco tiempo, si la sexualidad pierde cualquier tipo de regulación, en 3 o 4 generaciones se terminan. Hay datos históricos que prueban esto. Entonces, ¿por qué la sexualidad tiene que estar regulada? Porque la sexualidad no es gratis, siempre la paga alguien. ¿Y quién por lo general es la que paga el plato roto? La mujer. Hoy en día no con un embarazo, pero ¿sabes con qué lo paga, Vero? Con su salud mental. A ver, Los altos exactamente, porque niveles de sintomatología mental que tenemos en mujeres se dan en mujeres que siguen las reglas que propone el sistema de que nos podemos comportar igual que los hombres cuando tenemos relaciones sexuales. Y esto es una cosa anticientífica, porque las mujeres y los hombres tenemos relaciones sexuales distinto. Reaccionamos distinto con nuestro cerebro. La mujer segrega picos de oxitocina en una relación sexual, el hombre no. Esto quiere decir que la mujer se apega con su pareja sexual, se apega, por más de que diga que no, esto es sexo libre, no, no existe. Segrega picos de oxitocina a su cerebro, se apega. Lo que pasa es que si es un desconocido, yo ya me apegué igual. Mi cerebro segregó oxitocina. ¿Y qué pasa cuando eso no es acompañado y no es recíproco? Automáticamente segrego cortisol y adrenalina y entro en crisis sexual. Y ah, después, claro, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa después de eso? Hay un desequilibrio de hormonas sexuales. biológico del que hablás, que también le ocurre a los niños. Exactamente, exactamente. Ahora, el varoncito vive de manera distinta, no es que es un monstruo que no se apega en la relación sexual, no.
segrega otra cosa que se llama vasopresina, que es una hormona que segrega el cerebro del hombre en doble cantidad que la mujer. ¿Y qué le hace eso? Le hace apegarse a esa pareja de una manera distinta. ¿Cómo? La vasopresina es la hormona del trabajo, por eso volvemos de vuelta. ¿Por qué las hembras siempre han puesto a trabajar a los machos? Porque se apegan así. El hombre ama a su mujer haciendo cosas por su mujer. Es la manera de expresar el amor. Biológicamente estamos diseñados, hasta nuestro cerebro está diseñado de esta manera, Vero. Esto no es moral, no es religioso, no es materialista. Esto no tiene que ver con las características culturales. Esto es biológico. Se dan los pajaritos, se dan los humanos. Y los humanos, obviamente, que le agregamos a esto la posibilidad de construir un vínculo a largo plazo con sentido, de la trascendencia. Yo no te voy, por ejemplo, ¿no? Que fue el pacto monogámico, no es un pacto religioso. En la selva, por ejemplo, hay antropólogos que se fueron a estudiar las culturas tribales, que todavía existen. Entonces, los solteros se peinan de una forma y los casados de otra. ¿Por qué? Porque eso ordena la sexualidad del grupo. Ya cada uno conoce su lugar y cada uno tiene su rol. Eso genera tranquilidad. Es una cosa maravillosa, Vero. Es Sí, la verdad muy, que muy sí, cómo lindo. nos han mareado tanto y qué lindo todos estos temas, la verdad, para hablarlos así, de manera tranquila, yendo de un lugar para el otro. Exactamente. Ya, mira, se nos pasó la hora, voy a aprovechar para pasar el auspicio que todavía sigue con nosotros, pero quisiera que si la gente tiene una pregunta, háganla ahora en el chat, que a la vuelta la compartimos. Hagan ahora la pregunta en vivo en el chat para poder compartirla. Acuérdense que si quieren colaborar con este tipo de contenidos, nuestro alias bancario es crite.periodístico, lo pueden hacer desde tu home banking o desde Mercado Pago. Crite.periodístico, la cuenta está a nombre mío, a nombre de María Verónica Recia, con lo que quieran. Esto es por programa, ¿eh? ¿Les gustó el programa? Bueno, dejen una colaboración y ya está. No se preocupen, no es ya basta de donaciones mensuales y todo eso, porque quiero que sea más relajado todo. Y sí, a nuestros queridísimos auspiciantes, sobre todo a Soluciones en Inglés, que siempre está presente. Dejen la pregunta en el chat, que ahora las leemos para Romy. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. Bueno, ahora sí, sacamos este cartelito. Denme un momento que se me mezcló todo. Acá lo tengo. Bueno, a ver qué preguntas tenemos. Vamos a sacar esto, Romy, antes de que te vayas, porque estamos justo ahí. A ver qué nos dicen. Yo pregunté, Vero, qué invitada tan inteligente, muchísimas gracias. Información hiper mega útil, lo veré completo en diferido. Desde ya, un lujo este programa. Hay que reventarles la vasopresina a los tipos. Y cuando nos pregunten, te estoy ayudando con tu vasopresina, vos no entendés, pero quédate tranquilo que es por tu bien. Muy buena. Bueno, no, nadie pregunta. Mira, a ver qué dice Anis acá, el último mensajito. Si la pubertad temprana no pudo haber sido también una respuesta biológica de la especie ante un escenario nefasto de disminución de la población por la pandemia. A ver, ¿cómo relacionas la disminución de la población con la pubertad temprana? Veamos, a ver. Es muy interesante el comentario, Dani. ¿Por qué? Porque sí, estos códigos biológicos, esto que estamos hablando es biología hameriana, pero estos códigos biológicos, por supuesto que se van actualizando de manera más rápida, porque esto, por ejemplo, que nosotros hablamos, Vero, en este programa y en muchos otros más, son cambios. Primero, la mayoría que no son naturales, no se dan de manera natural. Es decir, interviene, por ejemplo, una gran industria en esto de que nos distorsionan la realidad de la sexualidad, de que hay siempre mujeres bellas, lozanas y jóvenes y sexualmente disponibles, y distorsionan, ¿no?, esta cosa de la reducción simplemente a lo mamífero. Siempre hay industrias culturales incluso que están ahí ingenierizando
esta distorsión de que somos todos iguales y no explicamos. Bueno, todo esto se dio en muy poquito tiempo, estos cambios ingenierizados y exógenos o tecnológicos. En este caso, por ejemplo, esto de la reducción de la población tiene muchas aristas por qué está pasando esto. Se dio en muy poquito tiempo. Entonces, nuestro sistema biológico que evoluciona, no de manera darwiniana, no por selección natural, como lo dijo Darwin, pero hay una evolución de nuestro código biológico, puede incluir la hipótesis de Anis, por supuesto. Yo vengo viendo muchas cosas distintas que de lo que yo leo en los libros de biología, yo veo viendo cosas distintas que a mí me hacen parar la antena y ver bien, ¿no? Como una investigación, a ver a qué responde este cambio, ¿no? Vamos a probar esta hipótesis. Bueno, vemos variables y seleccionamos. Por supuesto que lo que dice Anis puede ser así, porque hay muchas variables que están interviniendo en la reproducción humana. La anticoncepción, que no es inocua y se segrega en muchos casos, y esto sí me parece para hablarlo tal vez en algún momento si les interesa, por qué la anticoncepción genera muchas veces esterilización, todo el mecanismo de la industria de la medicina química que también afecta la fertilidad humana, todos los disruptores endocrinos que amplían los conflictos sexuales y de pérdida territorial que generan una base de desequilibrio de hormonas sexuales, etcétera. Todo eso, por supuesto, que también da el escenario de que nuestra biología se adaptó por supervivencia, claro que sí. El fenómeno de la Mira, pubertad precoz es esto, y lo que nos quedó por hablar, y lo mencionamos así, es lo de la disforia de género de inicio rápido, que también afecta a niñas. Este bien, fenómeno, ¿no? De estas adolescentes mujeres que por contagio social, acá sí aplica el término contagio social para reducirlo y decirlo así rápidamente, empiezan a manifestar esto que se presenta en apariencia como una disforia de género, pero que en realidad no es una disforia de género real, es un fenómeno de cambio de comportamiento por imitación social. ¿Y por qué en mujeres? Vos sabés que las mujeres, viste, en la época de Freud, Vero, mm, existía este fenómeno que Freud y estos médicos bastante, sí, ahí sí aplica el término machistas o sexistas, sería más adecuado aún, ¿no? Creían que la histeria venía por esta cosa del útero y que se curaba con una masturbación inducida por el propio médico. Entonces la mujer alcanzaba el orgasmo y con eso claro, se curaba supuestamente la histeria. Pero en realidad lo que se veía en esa época, en la época victoriana, era que había mujeres que presentaban, por ejemplo, parálisis espontánea, se quedaban paralíticas, no les pasaba nada. Y era como una especie de contagio social. Las mujeres como en grupo les pasaban cosas similares. Hubo otro fenómeno social, y hay muchos, por ejemplo, en Países Bajos, en Alemania, donde las mujeres jóvenes, por pobreza y por un montón de cosas que les pasaban, bailaban como eufóricamente y se desmayaban y caían, y algunas hasta murieron porque estaban malnutridas, pero siempre hubo en las mujeres la anorexia en los años 2000, siempre hubo este fenómeno del contagio social en las mujeres, y esto también tiene que ver con la diferencia sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos una sensibilidad y una habilidad social mucho más marcada que el hombre. claro, Como, viste, como te había dicho recién, desde que nacemos, vemos los rostros de los bebés, de las mamás y de los humanos en general, y entonces desde que nacemos tenemos una sensibilidad particular a lo social. Entonces, si mi mejor amiga, todas mis amigas tienen este cambio social, yo necesito hacer lo mismo para pertenecer. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya vengo con un cambio muy difícil hormonal, corporal. Vengo sufriendo, vengo detectando más el peligro, vengo molesta y, bueno, entonces yo me identifico con mi grupo y tomo parte de esto que me presenta del grupo para construir mi identidad. Eso es lo que les pasa a estas chicas. Por eso estamos pero ¿qué pasa? Ahí viene un perverso ¿no? Que viene del sistema médico y te dice: "Vamos a amputar a estas niñas. Vamos a sacarle sus úteros, vamos a sacarle sus pechos y vamos a darle hormonas, y vamos a convertirlas en varones, porque sí, están en el cuerpo equivocado". claro. Es Y les misógino. cagan la salud mental y física de por vida. Por más que en un momento quieran autoconvencerse de que hicieron lo que querían, pienso yo que saben en el fondo de su alma que bueno, que ya está, ¿no? Romy, mira, algunos mensajitos.
Un abrazo para Romina Ibero de parte de Sonia. Gracias, Sonia, querida, desde Italia. Seba nos dice, en resumen, Bad Bunny es un primate no evolucionado, pero se aplaude que lo haya fastidiado a Trump. Concuerdo. Eduardo Piombo, nuestro querido Eduardo, muy interesante el programa de hoy. Me quedó claro que hay que volver a los picapiedras. Un garrote como Pedro y Vilma. Bueno, sí, si ustedes son los que van a impulsar el troncomóvil, no pasa nada. Lo mismo se aplicaría para mujeres mayores de 40. Lo del cambio en lo biológico por crisis sociales. Sí, vamos a hablar de las crisis de los adultos. Eso está bueno. Muy buen Eso está tema, muy bueno. gracias, Virginia, muy buen Sí, disparador. Chicas, excelente programa. Voy a hacer una pregunta un poco extraña, pero que vengo observando. ¿Puede ser que las mujeres fueron cambiando su físico de forma innata? A ver. Y puede ser, A ver, ¿no? hay cambios a lo largo de nuestra especie como adaptación biológica, pero siempre hay cosas que se sostienen. Por ejemplo, en la diferencia de ratio entre cintura y cadera en la mujer que permite la reproducción, lo mismo la diferencia de cintura y hombros en hombres, lo mismo la estructura ósea, pero me encantó el comentario de Virginia, ¿por qué? Porque toda esta industria de la hipersexualización y la distorsión sexual genera un problema en la mujer, que cree que no tiene que envejecer. Claro, sí, sí, todas. Le genera una distorsión que cree que no puede envejecer, entonces gasta, pero lo que no tiene se endeuda para sostener algo que está distorsionado de base. Sí, Es creo que muy se importante equipara eso. a que las mujeres no pueden envejecer y los hombres no pueden dejar de tener ingresos, ¿no? Me parece que pasa por un lado y por el otro, es un temón ese. Podríamos hablar de esas crisis que tienen que ver con estas cuestiones. Esta ya la respondimos rápidamente. Me encanta Romy, un placer compartir panel con ella en la bitácora. Mañana nos volvemos a encontrar allí. Muchas gracias Es para los que nos quieran cierto. ver. Me refiero a que tienen mucha espalda y cadera que antes, incluso caminan diferentes. Sí, puede ser, tiene que ver también mucho, ahora habla la experta, no, lo que pasa es que ya nos estamos yendo, con la masculinización femenina, ¿no? Nos han obligado a integrarnos a un mundo profesional liderado por los hombres y bueno, y hacemos lo que podemos. Un lujo escuchar a Romy. ¿Pueden haber sido modificados sus genes con vacunas? Yo creo que todo suma. Muy buen directo, como siempre, saludos desde Chile, Vero y Romy. Vamos con los últimos 3. Saludos, Paula, saludos a Milcar. Y genial. Romy, recordanos tú, antes de irse, gente, dejen un like. El like sí se los pido, si pueden, si les gustó el programa, todos dejen un like. Y si pueden, abajo un comentario cuando termine el programa. Tu página, Romy, Sí, bueno, si nos quieren visitar, psicoclínicaequilibrio.com. Y en Instagram nos encuentran igual, psicoclínicaequilibrio.com. Es muy interesante estos temas. Sí, y con respecto a lo que decía Ani, si mañana vamos a estar hablando también de algo que ya hablamos en tu programa, Vero, que ahora explotó más que cuando lo hablamos, que es el fenómeno Terian, ¿viste? Estos chicos que se identifican como animales. Bueno, vamos a estar hablando de eso. ¿A qué hora mañana y por qué canal? ¿A qué hora y por qué canal? En el canal de la Bitácora, igualmente lo vamos a anunciar en nuestro Instagram. Vamos a poner ahí el enlace para que se sumen. Mañana vamos a estar hablando de eso. Y de parte también de la distorsión que tenemos hoy en día y, bueno, por qué esto resulta dañino y como fenómeno cultural, ¿qué está diciendo, no? Porque dice mucho de nuestra sociedad. Así que los esperamos mañana en la Bitácora. Y en Instagram nos pueden encontrar igual como Psicoclínica Equilibrio. Así que, ahí les acabo de dejar en el chat en vivo, los que estén viendo el programa en el vivo, pueden pinchar ahí y van directo a la página de Romina, Psicoclínica Equilibrio, Sanando Mente y Cuerpo. Hay muchos cursos. Pará, que uno de los cursos es de lo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Dónde está? Más abajo. Ese está en producción, ese está horneándose. Ok. Pero está bueno, es un curso que tiene que ver con la educación sexual para los niños, ¿no? Para que estén atentos. Sí, niños no tan chiquitos, no, pero sí a partir ya de la prepubertad va a ser este curso que estoy armando, así que igualmente lo vamos a ir subiendo a nuestras redes sociales y nuestra página web, así que ahí vamos a mantenerlos
informados. Sí, mañana 20 horas de Argentina-Uruguay. En la bitácora, así lo buscan en YouTube, ¿eh? La bitácora, así como está escrito acá abajo en el graph. Gracias, Dani, por tipearlo. Y bueno, buenísimo, Romy, un lujo. Gracias, Vero. Déjennos abajo los que estén viendo en diferido el programa de qué tema les gustaría hablar. Sabes que a mí me parece un tema súper, súper, súper interesante el tema de los traumas infantiles, sobre todo el del abandono, porque me parece que como hubo un cambio de aprender y de educar, muchos de nosotros de repente ahora nos sentimos abandonados, pero porque fuimos criados por una generación distinta o porque no sé qué decirte, pero eso es como que cada vez que se habla de ese tema, todo el mundo dice, sí, yo lo tengo. Mira, yo ahí te tiro una palabra. A ver. Sí. Guarderías. No, pero yo nunca estuve en guarderías infantiles. Bueno, está bueno. Está bueno. No está, no, pero como fenómeno social marcó un antes y un después. Pará, no nos digas más nada, no nos digas más nada. Dale. Lo dejamos para el martes que viene. Agarramos este tema para el martes que viene. Igual tenemos muchos en carpeta, por ahí, pero está bueno, vayan preparándose las preguntitas. Todos los martes. Sí, todos los martes a las 15 horas estamos en vivo con Romy. Y ya que estamos, Romy, si querés, si tenés que ir, andá, yo tengo un anuncio muy cortito que hacer, o si querés te quedás como quieras, ¿no? ¿Qué hago? ¿Te expulso? ¿Te vas a Un beso enorme. Romy, gracias. Qué genia. Romina Cáceres, ídola total, me encanta hablar con ella. Y bueno, preparen las preguntas entonces para el martes que viene a las 15 horas. Bueno, vamos a dejar el tema del trauma del abandono, que me parece que está bueno para empezar a hablar de nosotros ahora. O de los que se sienten abandonados por lo menos. Bueno, tengo un principio de anuncio. No es un anuncio todavía confirmado, pero tengo un principio de anuncio. No sé si, porque vieron que cuando uno habla, a veces todo puede cambiar. No, lo vamos a dejar el anuncio para más adelante. No es que estoy, no. Lo dejamos para más adelante. Pero por lo pronto, ya saben, si les gusta el programa, dejan un like y abajo ponen, me gustaría que el próximo o algún martes hablen de este tema, ¿no? Si quieren con algún detallito adicional, ¿por qué no? Bueno, gente, un beso enorme, un placer con ustedes estar todos los martes, a las 15 horas, siempre en vivo. Muchas gracias, chau.